Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos de nuevo. Primero que nada quiero pedirles perdón porque estuve ausente algún tiempo. Fue porque andaba en otros asuntos, pero quiero retomar el camino de nuevo de seguir creando contenido. El día de hoy traigo una presentación o un video sobre los sensores en el IoT, que son su clasificación y algunos ejemplos de los mismos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primero que nada quiero decir que son los sensores, pues los sensores son elementos capaces de convertir una medida física, un cambio en una medida física, en este caso por ejemplo la radiación, que lo recibe un sensor y lo convierte en un impulso eléctrico a su salida. Este impulso puede ser un cambio en corriente, puede ser un cambio en resistencia o bien un tren de pulsos binarios. Esta salida pues representará la medida física, pero ya convertida a una forma electrónica para poder identificar y poder tomar la información necesaria de esto. Y como vimos en unos videos, en el video anterior, pues los sensores son el equivalente a los sentidos humanos. Y en el IoT, pues básicamente los sensores van a brindar la información necesaria a un sistema para que pueda tomar esta y poderla convertir en insights para poder eh, cumplir algún objetivo específico. Esos son los sensores en el IoT. Cabe mencionar que los sensores no es una tecnología creada específicamente para IoT, es una tecnología que viene creada desde años atrás, pero el IoT ha utilizado esta tecnología para potenciarse. Y en los últimos años ha habido una gran cantidad de desarrollos de nuevos sensores, puesto que cada vez surgen más y más necesidades que quieren ser resueltas a través del IoT. Y es por eso que los sensores son muy importantes en esta parte en una arquitectura IoT. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Los sensores se pueden clasificar de muchas maneras. En este video nos centraremos en su clasificación en base a la medida física que obtienen. Dentro de estos tenemos como primer ejemplo a los sensores de tiempo. Los sensores de tiempo, pues, como su nombre lo indica, pueden medir el tiempo. Lo pueden hacer de dos maneras. Una es midiendo el tiempo relativo y la otra es midiendo el tiempo local. ¿Qué significa el tiempo relativo? El tiempo relativo es medir desde que un dispositivo se enciende hasta el momento presente. ¿Cuánto tiempo ha pasado encendido? Para esto, pues se utilizan técnicas o herramientas de software que permiten hacer esta medición y pues permiten decir en qué momento, cuánto tiempo lleva encendido un dispositivo. O bien existen los sensores de tiempo local que permiten obtener la hora del lugar en el cual se encuentra ubicado el dispositivo y así poder tener información sobre la hora específica del mismo. Algunos ejemplos de estos sensores son la placa DS1307, la DS3231 o bien existen servidores NTP que proveen esa información a sistemas de cómputo para que puedan mantener la hora adecuada. El siguiente tipo de sensores que quiero hablar es sobre los sensores de localización, los cuales permiten ubicar a un dispositivo o a una persona o cualquiera que tenga un sensor de este tipo en donde se encuentran dentro del mapa, ya sea en interiores o en exteriores. En interiores y en exteriores la tecnología es completamente diferente. En exteriores se utilizan satélites, los cuales pues permiten a través de triangulación ubicar al dispositivo. Existen unas redes de satélites como la GPS, la GLONASS o la Galileo que permiten ubicar a un dispositivo, y algunas placas que se puedan pegar a estos satélites son la NEO 6M, la L96, la LS2013G, la MC1010G. Estas son algunas de las placas. Para
interiores ya no se pueden utilizar satélites porque no existe línea vista entre el dispositivo y los satélites. Es por eso que hay que utilizar otro tipo de tecnologías. Ya existe en el mercado una tarjeta hecha a través de Arduino llamada Localino que se potencia a través de un sensor DK-Wave DW1000 para poder ubicar a un objeto dentro de un interior. Pero esta no es la única tecnología desarrollada. También se han desarrollado dispositivos a través de otras tecnologías como el Bluetooth. Estos dispositivos se llaman Bluetooth Beacons, que básicamente permiten ubicar cuando alguien entra en cierta zona y poder identificar en qué lugar de un lugar interior se encuentra una persona o un dispositivo. Y también las redes Wi-Fi, que a través de triangulación permiten ubicar en interiores a los dispositivos. Ahora vamos a pasar a ver a los sensores de posición. Estos básicamente lo que nos indican es, o lo que miden es, desde un punto de referencia a qué distancia se encuentra un objeto. Un ejemplo muy clásico es un tambo de agua, el cual se requiere tener control de cuánto le falta para llegar a llenarse. Entonces se mide a qué distancia del punto de referencia está el agua y pues eso permite tener esa información importante. Dentro de ejemplos de este tipo tenemos los sensores HC SR04, US016, US100 o el SRF05. El siguiente grupo son los sensores de movimiento. Estos sensores pues nos permiten identificar cuando una persona entra a un lugar específico. Estos pueden ser llamados de movimiento de presencia. Por ejemplo, cuando hay en un lugar oscuro, se quiere encender, no se quiere tener siempre la luz encendida, por ejemplo en los baños de algún restaurante donde está muy oscuro. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un sensor de este tipo y cuando detecta la presencia de una persona o el movimiento de algo, el sensor activa la lámpara y se enciende. Entonces, existen muchos tipos de estos sensores y aquí algunos ejemplos principales son el ACSR501 y el PIR Adafruit. El siguiente grupo de sensores son los sensores de aceleración. Pues básicamente los sensores de aceleración ayudan a medir la vibración de un objeto, la cual permite identificar cuando una máquina no está funcionando de forma correcta o está a punto de fallar. También se puede utilizar en los podómetros para contabilizar los pasos que una persona da en un día. Algunos ejemplos de estos sensores son el WT901, el GY511, el SM303DLHC o el GT25T6DOF. El siguiente grupo de sensores que vamos a hablar acá son los sensores de fuerza, los que permiten identificar cuando se toca un objeto o permiten identificar el peso de alguna cosa. Algunos ejemplos de estos sensores son el FCR406, el MF01 o el FCR400. El siguiente grupo es el de presión. Sensores de presión pueden existir, sensores de presión atmosférica como de presión barométrica, o otros tipos de presión. Aquí nos vamos a centrar en esos dos. Los de presión atmosférica ayudan a poder identificar qué condiciones climáticas son las que se van a tener en un lugar en específico. Algunos ejemplos de estos son el MPX501DP, MPX5100 o el BMP 280-3.3. Estos son muy importantes, como lo dije, para soluciones de ciudades inteligentes para poder medir el clima. Pero también existen los sensores de presión barométrica. Estos permiten ubicar a qué altura se encuentra un objeto
por ejemplo un dron. Entonces para ese tipo de cosas se pueden utilizar estos sensores. Algunos ejemplos de estos son el BMP388, el BMP180GY68 o bien el BMP085. Existen muchos más, pero pues aquí son solo unos ejemplos que yo estoy dando. El siguiente grupo de sensores que quiero tocar son los sensores acústicos, que básicamente son capaces de colectar las ondas sonoras que existen en algún lugar y convertirlas en impulsos eléctricos. El ejemplo clásico de estos sensores son los micrófonos, pero los micrófonos por sí solos no tienen una señal limpia. Es por eso que necesitan placas electrónicas que permitan limpiar esa señal y poder tenerla de forma correcta. Algunos ejemplos de estas placas son la calle 038 o la calle 037. Bueno, continuando con nuestra clasificación de sensores, los siguientes que voy a mencionar son los sensores de luz, que básicamente miden la intensidad de luminosidad en un lugar. Pueden servir, por ejemplo, para un foco de una calle, el cual cuando detecta el sensor que ya no es de día y que ya se está oscureciendo, puede emitir una señal para que la lámpara se encienda. Ese es alguno de los casos, o bien en algún lugar, en un cuarto donde se está haciendo de noche y ya la luminosidad ya no entra de forma correcta, poder venir y encender la luz. Esos son los ejemplos clásicos de estos sensores. Existen varios tipos, algunos son los LDR, que básicamente son resistencias que cambian su valor con el nivel de intensidad de la luz, pero también existen módulos ya hechos, y algunos ejemplos son el LM393 o el GoWoods. Existen otros, pero aquí solo traigo estos ejemplos. El siguiente grupo de sensores que traigo son los sensores de temperatura, los cuales permiten medir la temperatura de un lugar o una cosa. Son muy útiles en diferentes industrias. Por ejemplo, en una fábrica ayudan a medir la temperatura de una máquina a la cual está operando, y esto puede indicar si la máquina está funcionando de forma correcta o si está a punto de fallar. O también en entornos de agricultura, donde básicamente se mide la temperatura para saber si las plantas están en la condición adecuada o no. Existen sensores analógicos y sensores digitales. Y pues algunos ejemplos de estos son el LM35, el DHT11, el DHT22, el SHT15, la termocopla K, el MLX9614ESF y el TPA81. Algunos de estos son sensores que, dependiendo su uso, pueden utilizarse en diferentes industrias. Algunos son para aficionados y otros ya son para soluciones más específicas. Por supuesto, el precio va a ir cambiando. El siguiente grupo de sensores son los sensores de corriente o flujo. Estos pues pueden medir ya sea el consumo energético de alguna máquina o algún electrodoméstico o alguna casa, o bien medir también el consumo de agua, que son los de flujo, para saber cuánto consumo estamos teniendo en una casa de agua, para identificar también si hay alguna gotera o algún sistema que no está bien cerrado de la casa con respecto al agua. Los sensores de corriente existen dos tipos fundamentales: los que son invasivos, que quiere decir que necesitan conectarse al circuito y que pase la corriente por medio de ellos, o bien los sensores no invasivos, que básicamente se colocan alrededor y pueden medir la corriente a la que está pasando. Algunos de ejemplos de estos son el ACS712, que es un invasivo, y el CST013, que es un no invasivo. Pasándonos ahora a los sensores de flujo de agua, como ya mencioné, pues estos nos ayudan a medir cuánta agua está pasando, ya sea agua o cualquier líquido, pues permiten saber cuánto se está utilizando de esto. Algunos ejemplos de esto son el YF-S201, el FS400A y el FS300A. El siguiente grupo son los sensores de humedad. Estos miden la humedad del suelo o pueden medir la humedad relativa del ambiente. Sí, normalmente cuando miden la humedad del suelo son utilizados en la agricultura, porque
Así saben si una planta tiene la suficiente cantidad de agua. Pero también pueden usarse para ciudades inteligentes donde se mide la humedad en el ambiente para pues, saber si tratar de predecir el clima. También puede servir ahí para agricultura para saber a qué humedad se encuentran las plantas en el ambiente. Algunos ejemplos de estos sensores de humedad son el YL69, el YL38 o el FC28. Esos son sensores de humedad de tierra. Los sensores de humedad relativa está el DHT11, el DHT22 y el HH10D. El siguiente grupo de sensores que quiero hablar son los sensores de radiación. En la Tierra existe mucha radiación, ya sea radiación solar o radiación por partículas alfa, gamma, beta, que son radioactivas, que son creadas por efectos nucleares. Es por eso que para temas de salud y para temas de medio ambiente en general se utilizan este tipo de sensores, los cuales permiten tener la información adecuada de cuánto nivel de radiación hay en el ambiente y saber si son zonas seguras para el ser humano. Algunos ejemplos de estos sensores son el solar, es el S12SD, el ML8511 o el WebShare Module. Y los sensores de radiación que se refiere a temas nucleares son el tubo Geiger o el GM2 Beta Gamma Ray. Estos se pueden encontrar fácilmente en las tiendas electrónicas, pueden buscar y van a encontrar que estos se pegan a placas de desarrollo de personas que están desarrollando mucha tecnología al respecto. Se pueden pegar a cualquier microcontrolador. El siguiente grupo son los sensores químicos. Aquí pues hay varios tipos. Yo básicamente agarré 4 grupos de sensores químicos que permiten medir partículas sólidas. Y pues esos de partículas sólidas nos permiten medir la calidad ya sea del agua o del aire. También existen los sensores de pH que miden la alcalinidad del suelo o del agua. O también están placas que básicamente pueden medir elementos del suelo como es el potasio, el nitrógeno y el fósforo, llamados NPK. Estos sensores se usan en verticales de agricultura, de industria o en ciudades inteligentes o en laboratorios por las condiciones sobre las cuales trabaja la gente. Pues es muy importante tener mediciones sobre qué tan alcalino o qué tan ácido puede ser algún producto, ¿verdad? Algunos ejemplos de los sensores que miden la calidad del aire son el NDIR MHZ19C, el NDIR MHZ141A, el SDS011, el ZPHS01B. Esos son los que miden la calidad del aire. Los que pueden ayudarnos a medir la calidad del agua, algunos ejemplos son el Keystone TDS Meter o el Key Studio Turbidity. Los que nos ayudan a medir el pH pues son el HQLP, el GAOHOU o el pH Meter versión 1.1. Todos estos utilizan por lo general una punta que es una punta pH BNC, la cual permite medir el nivel de pH de alguna cosa. Y para los sensores NPK el ejemplo común es el Taidasen RS485. Luego tenemos a los biosensores. Los biosensores pues es una nueva tecnología que se ha estado desarrollando últimamente. Ustedes se podrán dar cuenta que existen muchos relojes ahora que pueden medir la frecuencia cardíaca, la presión, entre otras cosas importantes para la salud del ser humano. Estos pueden ser utilizados en salud o en temas de seguridad, ya que pueden medir también, por ejemplo, las huellas dactilares de una persona. Aquí encontramos sensores, de ejemplo, de frecuencia cardíaca. Pueden encontrarse algunos que venden para microcontroladores, los pueden buscar en tiendas digitales. El sensor GT15
511C1R, que permite escanear una huella dactilar y saber si pertenece a una persona específica. El MioWave, que es un sensor que están utilizando hoy en día en temas de fisioterapias, que básicamente mide o en temas de deportes, que mide la cantidad de actividad en un músculo. También existen sensores como el MQ3, que puede detectar el alcohol al respirar sobre el mismo y que puede dejar que se encienda un carro o no. Existen muchos más, pero aquí son algunos ejemplos que traigo. Todos estos sensores que he mencionado anteriormente son categorizados como sensores sencillos, es decir, no requieren de mucho procesamiento para el manejo de los mismos. Ya traen las placas que pueden manejar la información y la pueden convertir en simples impulsos eléctricos. Sin embargo, pues también existen otro tipo de sensores que nos permiten tener mucha información y que existen hoy en día en el mercado y que se utilizan para una infinidad de soluciones. Estos sensores principales son las cámaras de video. Estas cámaras han sido desplegadas en gran manera en diferentes verticales para temas de seguridad, para temas de agricultura, para diferentes temas. Pero una desventaja de usar una cámara es que son sensores un poco complejos de manejar y requieren de mucho procesamiento, al contrario de los otros, que por lo general se pueden conectar a un microcontrolador sin ningún problema. Pero las cámaras, esa es una de sus desventajas, pero una de sus grandes ventajas es que con una cámara puedes obtener información de muchas cosas: de la temperatura de una persona, de cuál es el rostro de una persona, de en dónde está ubicado, entre otras cosas. Entonces, con una sola cámara puedes obtener varios resultados. Es importante mencionar que si existe un lugar donde se puede colocar una cámara y tienes la capacidad de personas que puedan manejar su procesamiento y puedan manejar la información, pues es de mucha ayuda. Y si no, pues existen el otro grupo de sensores que permiten pues cumplir con algunas funciones donde se necesita llegar a lugares donde no se puede tener una cámara por su consumo energético, porque no se puede tener un mayor procesamiento, solo se puede enviar una señal. Entonces, dependiendo del caso de uso, así se puede decidir qué sensor utilizar. Bueno, finalmente considero que un sensor por sí solo no hace magia, y que uno de los grandes potenciadores del IoT es que permite que varios sensores, una red de sensores de un tipo o de diferentes tipos, pues brinden la información suficiente de un entorno que pueda permitirnos cumplir con un objetivo. Un ejemplo muy palpante y que quiero traer acá es la agricultura de precisión, la cual se alimenta de imágenes satelitales, de cámaras de imágenes satelitales, de GPS, de drones con cámaras, de niveles de pH de suelo, de niveles de salinidad del suelo, de niveles de toxicidad del suelo, niveles de humedad o los nutrientes que tiene el suelo, para poder generar información necesaria para poder tomar decisiones sobre las siembras que se tienen. Toda esta información de estos sensores, por lo general que se despliega en grandes zonas, pues se envía a un centro de datos donde se puede tener un monitoreo en tiempo real para mejorar la eficiencia. Aquí pues básicamente se ven tendencias, cómo se está comportando algún tipo de sensor en cierta zona. Se pueden generar alarmas para que una persona pueda decir, oh, aquí falta agua, o aquí falta este nutriente, y entonces ir a aplicar los nutrientes adecuados para tener productos de mayor calidad. Ese es el ejemplo que traía con respecto al uso de sensores. Y bueno, amigos, eso es todo en este video. Quiero darles las gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado la información, espero que les sea de utilidad, y si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Y pues pronto estaré sacando nuevo contenido sobre el IoT. Muchas gracias y nos vemos pronto.